Agosto nunca ha sido un buen mes para Rusia. La Primera Guerra Mundial comenzó en agosto. El golpe fallido que provocó el colapso de la Unión Soviética ocurrió en agosto. La mayoría de los rusos aún recuerda el Agosto Negro, cuando Rusia incumplió su deuda. El rublo colapsó, los bancos quebraron y los rusos comunes vieron evaporarse sus ahorros de toda la vida de la noche a la mañana. Agosto otra vez. ¿Y adivina qué? Eso en realidad sucedió durante el mandato de Vladimir Putin. Y según todas las medidas que los analistas rusos están usando discretamente en este momento, agosto de 2026 se perfila ahora como el peor mes de todo el mandato de 25 años de Vladimir Putin. La crisis del combustible sigue empeorando. El mercado de bonos ruso cerró silenciosamente porque nadie quería comprar deuda del gobierno. El mercado de valores ruso atraviesa su declive más largo en casi 30 años. Y la economía rusa ahora está perdiendo miles de millones de dólares cada día. Putin tiene tanto miedo de todo esto que ha empezado a arrestar a su propio círculo cercano. Y te prometo que, al final de este video, entenderás por qué. Los oligarcas rusos ahora están comparando abiertamente agosto de 2026 con 1991 y por qué uno de los empresarios más influyentes de Rusia acaba de ser arrestado. ¿Y por qué? Un actor ucraniano que interpretó a Napoleón en una película rusa ahora está incendiando Moscú. Mi nombre es Sam. Esto es Business Basics. Hoy hablaremos de los grandes ataques recientes. Ucrania acaba de eliminar el 50% de la empresa más grande de Rusia. Pero antes de llegar a eso, analicemos por qué los oligarcas rusos piden un golpe de Estado. Mira este tuit. Esto es de Mikhail Jodorkovsky. Solía ser uno de los hombres más ricos de Rusia, pero cometió el error de hablar en contra de Putin. Por eso, fue encarcelado durante 10 años y luego tuvo que huir del país. Y esto es lo que está diciendo ahora mismo. Agosto se acerca. En Rusia, agosto tiene una reputación. Golpes de Estado, impagos, catástrofes. Este año, el régimen entra en agosto con una crisis de combustible, un frente estancado y elecciones. Operación electoral especial, igual que la operación militar especial de 3 días. Mantengan la vista puesta en Moscú. Ahora, no está bromeando. No importa en qué momento de la historia mires, antes o después de la Primera Guerra Mundial. Antes, después de la Unión Soviética o incluso el año pasado. Agosto nunca ha sido un buen mes para Rusia, pero antes de llegar a ese punto, sí quiero mostrarles una de las coincidencias históricas más extrañas de toda esta guerra. Ahora, estoy seguro de que algunos de ustedes saben que en 1812 Napoleón Bonaparte invadió Rusia e incendió Moscú. ¿Adivinen qué? 200 años después, en 2012, un comediante ucraniano desconocido, con un nombre que casi nadie podía pronunciar, al menos la mayoría de los estadounidenses, hizo el papel de Napoleón en una película de comedia ucraniana de bajo presupuesto. El actor era un tipo cualquiera llamado Vladimir Zelensky, con 2 Y. No sé cuál se pronuncia, pero de todos modos. Bueno, ¿adivina qué? En 2026 ese mismo actor ucraniano es el presidente de Ucrania y una vez más está incendiando Moscú. Y creo que esta vez todos saben cómo pronunciar su nombre. En los últimos meses, los ataques ucranianos de largo alcance han golpeado Moscú en varios lugares, incluidas instalaciones y almacenes de Wildberries, centros logísticos y todo lo imaginable. Esto está generando un gran problema para el Kremlin, ya que la gente se opone a la guerra. Ahora vemos rusos apareciendo en redes sociales en cámara, solicitando públicamente a Putin que detenga la operación militar especial. Pero antes de mostrarles ese video, déjenme repasar rápidamente esa lista de agosto, la lista histórica de por qué agosto es un mes tan malo para los rusos. Este es un patrón importante, así que déjenme guiarlos por los eventos más grandes, los que todos recuerdan. En agosto de 1914, Alemania le declara la guerra a Rusia. Comienza la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y termina destruyendo el Imperio ruso. Luego, en agosto de 1917, el gobierno provisional ruso es derrocado, lo que abre la puerta para la Revolución Bolchevique, que crea la Unión Soviética. Ahora avancemos un poco en el tiempo. Llegamos a agosto de 1991. Este es el infame golpe de Estado, donde líderes conservadores soviéticos intentaron destituir a Gorbachov como presidente de la Unión Soviética. Fracasan, pero terminan provocando el colapso de la Unión Soviética, precisamente lo que intentaban proteger. Ahora, avancemos un poco hasta agosto de 1998, cuando Putin está ascendiendo en el Kremlin, y es cuando ocurre el Agosto Negro original. El peor mes en la economía moderna de Rusia. Entra en default con su deuda interna, lo que provoca el colapso del rublo. Los bancos rusos empiezan a quebrar y luego los rusos comunes básicamente pierden todo lo que tienen en cuestión de días. La situación es tan mala que Rusia se ve obligada a suplicar públicamente a Estados Unidos y al FMI por ayuda de emergencia. Ahora, esto es algo que Putin ve personalmente porque está muy cerca del centro de poder en Moscú.
es parte del gobierno de Yeltsin. Aún no está en la cima, pero está abriéndose camino hacia la cima. De hecho, él habla de esto en su biografía, que va a publicar apenas 2 años después, cuando está postulándose para la presidencia, cuando está haciendo campaña para la presidencia. Pero, de todos modos, ese es un tema para otro video. Pero esto es algo que Putin recuerda. Pero ¿sabes qué? Las cosas no mejoran en agosto para Putin, ni siquiera cuando se convierte en presidente. ¿Por qué? Porque su primer agosto como presidente de Rusia fue probablemente el peor mes que haya tenido. Ese mes, hubo atentados con bombas dentro de Moscú, muy cerca del centro de la ciudad. Y además de eso, ocurre el desastre del Kursk, donde el submarino simplemente desaparece. Y luego, el submarino Kursk se hunde con toda la tripulación dentro. Y Putin, que estaba de vacaciones en ese momento, decide que no es tan grave. Así que simplemente se queda de vacaciones. Eso se convierte en un problema muy grave. Y además, cuando por fin aparece, se arma un alboroto. El público se vuelve en su contra y tuvieron que sedar a una mujer que se quejaba con Putin en vivo. Hay un video de esto en YouTube que puedes ver ahora mismo. De hecho, mucha gente argumenta que este fue el momento en que Putin decidió que ya no iba a hacer entrevistas improvisadas y que ya no iba a asociarse con malas noticias. Por eso, cada vez que hay malas noticias que informar al pueblo ruso, las malas noticias las dan quienes rodean a Putin. Él solo aparece para las buenas. Pero sigamos avanzando. Llegamos a agosto de 2023. Aquí es cuando el avión de Prigozhin se estrella. Este quizás sea el patrón más débil, porque en realidad no son malas noticias para Rusia. Aunque, en cierto modo, sí lo son, porque Prigozhin pudo haber quitado a Putin, pero dejó pasar su oportunidad. No aprovechó el momento, pero aún así, su avión se estrella en agosto de 2023 después. En agosto de 2024, Rusia se vuelve el primer país con armas nucleares en ser invadido. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que hay tropas extranjeras en territorio ruso, y Putin se convierte en el primer presidente ruso desde la Segunda Guerra Mundial, en básicamente sufrir una invasión del territorio ruso. Me refiero a la contraofensiva ucraniana en Kursk, donde tomaron parte del territorio ruso y lo mantuvieron mucho tiempo. Putin incluso tuvo que suplicarle a Corea del Norte que lo ayudara a recuperarlo. Así de grave se puso la situación. ¿Y adivina qué? Ahora mucha gente predice que el próximo mes, agosto de 2026, podría ser el peor de todos, lo que nos lleva de vuelta a lo que los rusos comunes realmente están diciendo sobre todo esto. Mientras Ucrania sigue golpeando a Rusia cada noche. En tu pantalla, ves a una chica rusa grabando su ciudad en llamas detrás de ella, con un subtítulo que dice: "Gracias, tío Boba, por el hermoso amanecer". Boba es el apodo de Vladimir Putin. La canción en este clip también se burla de Putin. No podemos ponerla, pero básicamente dice Vladimir Putin. Bien hecho. Y se supone que es una canción a favor de Putin, pero creo que con las imágenes puedes ver por qué esta canción se burla de Putin. Mientras las ciudades rusas arden, los rusos usan esta canción para agradecer a Putin por todo lo que ha hecho por el país. Esto no es nada comparado con lo que veremos. Ucrania atacó 2 o 3 almacenes de Wildberry más en los últimos 2 días, por lo que ahora los rusos piden públicamente a Putin que termine la operación militar especial. Escucha esto. Ya no puedo contener las lágrimas. Ya no puedo contener las lágrimas. Hace apenas 20 minutos, un dron atacó el almacén de Krasnodar. El almacén de Krasnodar fue alcanzado. El almacén de Krasnodar ahora está en llamas. Imagina cuántos de nuestros productos estaban almacenados ahí. Maldita sea. Ya estoy. Ya quiero. Honestamente, solo quiero que esta operación militar especial termine. Tanta gente está muriendo. Tantos emprendedores están sufriendo. El 6º mes. Ahora debemos presentar las declaraciones de impuestos del 6º mes. Las declaraciones semestrales. Ya no sé qué hacer. ¿Tú entiendes? El almacén de Krasnodar. Solo imagina. Hace 20 minutos, un suscriptor me escribió: "Hermano, perdón, no debí enviarlo. Aquí el video". Hace 20 minutos, el almacén de Wildberries en Krasnodar fue destruido. Vitsi. En Volgogrado, Krasnodarsky, no lo sé. No sé cómo manejar esta situación. En geopolítica, una sola decisión puede provocar una onda expansiva en los mercados a miles de kilómetros de distancia. Así que, si estás aquí buscando entender qué mueve al mundo, te voy a mostrar cómo los inversionistas más experimentados interpretan esos movimientos. Te presentamos eToro, una plataforma de inversión en múltiples activos donde puedes seguir a los mejores inversionistas, ver sus carteras e incluso copiar sus operaciones de forma automática. Únete a conversaciones de mercado en tiempo real para compartir ideas, tendencias y preguntas a medida que se desarrollan los acontecimientos. Y todo eso te da acceso a una amplia gama de activos.
incluyendo acciones, criptomonedas, ETFs y más, todo en una sola plataforma. eToro es un servicio regulado con más de 40 millones de usuarios en más de 75 países. Comienza a invertir con eToro y recibe $50 en acciones cuando deposites $200 o más. Haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR para explorar eToro. Con eToro, cualquiera puede invertir, no hace falta ser un experto en bolsa. No te lo pierdas. Y ahora, volvamos al video. Antes de pasar al siguiente clip, quiero darles un contexto importante. Desde que Ucrania comenzó a atacar estos almacenes la semana pasada, los rusos, más específicamente los dueños de negocios rusos, pequeños empresarios, han perdido miles de millones de dólares por los ataques, ya que almacenaban mucha mercancía en esos almacenes. Esto es relevante porque en el siguiente clip, otra mujer rusa explica cómo la guerra destruyó su vida. Primero, perdió a su esposo por la operación militar especial. Él fue a Ucrania, al frente probablemente para ganar un sueldo, para obtener ese bono que Putin ha estado dando. Pero lamentablemente no volvió. Y además de eso, ella empezó su propio negocio, vendiendo en Wildberries, pero ni eso funciona por la operación militar especial. Escucha esto. Explíquenme, ¿cuándo va a terminar este desastre? Explícamelo. ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar esta maldita pesadilla? ¿Cuándo va a dejar nuestro gobierno de jugar con nosotros? Primero, Mataron a mi esposo. Después me dediqué totalmente al trabajo. El año pasado perdí 2 millones de rublos en Wildberries. Tuve que pedir un préstamo de capital de trabajo. Luego el banco me jodió por un periodo de gracia. me engañó el banco por el periodo de gracia. Porque pedí solo un mes de periodo de gracia. Me cobraron 700, 1000 rublos además de eso. Por un... Escúchame. Simplemente por nada. Simplemente lo tiré por la borda. Yo lo tiré por el desagüe. Porque no pude cerrar este préstamo, tuve que sacar un nuevo préstamo encima de ese. Una maldita trampa de deudas. Me equivoqué. El ganador se echó para atrás. Luego un contratista me estafó 2 millones. Ahora todo el inventario que me quedaba en los almacenes de Wildberries se está incendiando. He perdido enormes cantidades de dinero en un solo año. También he obtenido 4.5 millones en préstamos, sin siquiera contar la hipoteca. ¿Qué más? ¿Qué? Tal vez eso sea suficiente. Ahora, hay una conexión importante que debemos tener en cuenta aquí. Aunque en todos estos videos mucha gente está más hablando de problemas económicos, estos problemas pueden politizarse rápidamente. Los rusos están descontentos desde que la guerra llegó a su país, como dicen los ucranianos. Rusia lleva mucho tiempo atacando a Ucrania, pero a los rusos no les importaba porque no los afectaba. Pero ahora que Ucrania contraataca en los últimos 10 meses, los rusos están mucho más descontentos con esta guerra que antes de que comenzaran los ataques. Esa ira se está convirtiendo en presión política sobre los oligarcas para que ayuden a los rusos comunes. ¿Y adivina qué? La directora general de Wildberry acaba de anunciar antes de que empezara a grabar que va a compensar a todos estos vendedores que están perdiendo prácticamente sus ahorros de toda la vida en esta guerra. Pero, desafortunadamente, este anuncio no es exactamente lo que parece, porque usó muchos tecnicismos legales para evitar pagarle a todos. Y eso es algo que vamos a cubrir en un momento. Pero antes de eso, hablemos de todas las élites que Putin está arrestando, porque parece que Putin no solo le teme a los ataques ucranianos, también le tiene miedo a sus propios amigos. Supongo que realmente se está volviendo Stalin 2.0. Mira, el Kremlin ahora es como una jarra llena de arañas. Ha comenzado una guerra de todos contra todos entre la élite del Kremlin, acompañada de arrestos sin precedentes de personas que estaban cerca de Putin. Antes creían que eran intocables y que ese estatus estaba garantizado. Ahora todos entienden que es solo cuestión de tiempo antes de que vayan por ellos. Los arrestos actuales indican que el sistema empieza a resquebrajarse, siendo estos y los juicios penales los más importantes. Arrestaron a un par de personas del círculo cercano de Putin, quienes han sido sus asociados por mucho tiempo. Luego, además de eso, ha habido una purga en la cúpula del Ministerio de Defensa de Rusia. Como parte de una campaña masiva bajo el pretexto de combatir corrupción y desfalco, casi todo el círculo interno del exministro de Defensa Shoigu ha terminado ya sea en detención preventiva o bajo arresto domiciliario. Luego tenemos los nombres de todas las personas que han sido arrestadas. Y además de eso, también tenemos una purga generalizada entre gobernadores y alcaldes. Los más destacados son los que puedes ver en tu pantalla. Estos arrestos y procesamientos indican una redistribución de influencia en el Kremlin, una lucha cada vez más fuerte por los recursos y que el principio de que la élite es intocable ya no aplica ni para los amigos de toda la vida de Putin. Putin está persiguiendo y eliminando a sus viejos amigos mientras teme cada vez más por su propia vida. Eso lo mencionamos en nuestro último video. Hay miedo en toda la élite rusa, sobre todo en la cima. Hay personas que le temen a Putin, pero también es Putin quien le teme a otras personas. Ahora,
Hubo un oligarca que recientemente habló públicamente. Él concedió una entrevista a The Economist, y lo mencionamos en el video para nuestros miembros. Pero esa entrevista fue definitivamente interesante, porque parecía como si fuera una entrevista falsa. Fue una entrevista controvertida, en la que criticaba el fracaso económico que está atravesando Rusia, pero realmente no estaba culpando a Putin ni culpando a Ucrania. Simplemente evitó hablar de la guerra por completo, diciendo que Occidente no puede permitirse, ya sabes, que Rusia colapse. Básicamente, esa fue la advertencia. Por eso mucha gente está molesta por ese artículo. Lo mencionamos en el video para miembros. Pero vemos que esto ocurre más seguido. Muchos oligarcas se dan cuenta de que quizá no están tan seguros en Rusia. Desafortunadamente, tampoco les es fácil salir del país, ya sea por sanciones o porque gran parte de su riqueza está ligada a la industria de defensa en la que Rusia invierte mucho dinero. Ahora, históricamente hablando, esto no es nada nuevo. Estoy seguro de que ustedes recuerdan la gran purga que tuvo lugar bajo Stalin. Mao solía hacer algo similar, donde arrestaba regularmente a personas de su círculo cercano. Y usualmente este tipo de operaciones coinciden exactamente con el momento en que los líderes empiezan a temer por su propio poder y su propia posición. Supongo que eso es exactamente lo que está pasando con Putin. Ahora, desafortunadamente para Putin, las malas noticias no solo vienen del ámbito nacional. No es solo el mercado interno lo que le está causando dolores de cabeza. También está recibiendo malas noticias desde las líneas del frente. Recientemente, lo mostramos en un video donde aprendimos una estadística muy impactante, donde un soldado ruso promedio sobrevive solo de 20 a 30 minutos en el frente. Esa es su esperanza de vida promedio. Era difícil de creer, pero la CIA lo confirmó públicamente. Aquí está el director de la CIA, John Ratcliffe, diciéndole al mundo lo que sabe la CIA. Escucha. La esperanza de vida promedio de un recluta ruso que llega al campo de batalla en Ucrania se estima entre 20 y 30 minutos. Entre 20 y 30 minutos. Y eso es porque, ya sabes, los drones impulsados por IA se han convertido en máquinas de matar tan especializadas y de bajo costo. Otro punto importante es que esto no proviene de la inteligencia ucraniana, ya que Ucrania tiene motivos para difundir información negativa sobre Rusia, pues están siendo invadidos. Quieren ganar en todos los frentes posibles, incluso en el informativo. Esto viene de la inteligencia estadounidense, lo que significa que hay más credibilidad en lo que este número realmente nos dice. No tiene que ser exacto. El simple hecho de que la esperanza de vida se mida en minutos dice todo sobre cómo Rusia realmente está ganando esta guerra, como siempre afirman los blogueros de guerra rusos. Además, quiero señalar otra razón por la que esto es posible, relacionada con la innovación de drones ucranianos. Esto también lo cubrimos recientemente en un video para miembros, pero actualmente Ucrania está aprobando 2 nuevos diseños de drones cada día. Y esta es una estadística de 2026, eso es una locura. Seguro ya aprobaron más de 200 diseños este año. Algunos de esos diseños, tras las pruebas, llegan a las líneas del frente. Eso ayuda a Ucrania a lograr sus objetivos. Hace poco, Ucrania presentó un nuevo diseño que abordaremos en otro video, donde no se lanza como munición o explosivo. Deja caer robots donde Ucrania quiera soltarlos, y estos realizan la operación para la que están programados o la que se les indique si están siendo controlados. Necesito investigar más, pero lo cubriremos en un video futuro. Así que asegúrate de darle al botón de suscribirte aquí abajo. Pero lo que está haciendo Ucrania es un ejemplo perfecto de cómo se ve la guerra asimétrica cuando un país más pequeño decide superarlo en invención e innovación. Y así es exactamente como Ucrania realmente está ganando ventaja en las líneas del frente. Y hablando de las líneas del frente, de hecho tengo un mensaje importante para todos los que están escuchando. Escuchen esto. Lo único que nunca me ha gustado de YouTube es cuando los creadores dicen, por favor apoya el canal, pero realmente no te dan nada a cambio. Yo he hecho esto. Así que sé que está mal. Y siempre sentí que eso está al revés. Por eso exactamente creamos Basics Insider. Si te haces miembro, no solo apoyas nuestro canal, en realidad recibes algo valioso a cambio. Todos los días subimos videos exclusivos que no aparecen aquí en YouTube, porque sinceramente simplemente no podemos publicarlos aquí. Analizamos más a fondo las historias, dedicamos más tiempo a detalles que no entran en estos videos y a los que el algoritmo no favorece. También traemos a veteranos como Chuck Farr para analizar grabaciones del frente y explicar lo que ocurre, y separar los hechos de la propaganda. Uno de los mayores beneficios que tenemos con Basics Insider es que realmente no tenemos que preocuparnos por el algoritmo porque no dependemos de anuncios.
Así que no tenemos que preocuparnos por si el algoritmo impulsa nuestro contenido. Podemos cubrir historias que de otra manera no habríamos cubierto porque no nos importan los anunciantes. También es una cobertura sin censura y más amplia para quienes desean entender estos conflictos más allá de los titulares. Y claro, tampoco oculto que tu membresía nos beneficia. La verdad es que el algoritmo de YouTube cambia todo el tiempo. Los ingresos por anuncios varían y los videos pueden ser recomendados un día y no al siguiente. Por eso, tener una comunidad de miembros nos permite crear contenido independiente sin depender solo del algoritmo. Así que si te interesa un análisis más profundo, mientras nos ayudas a continuar con este trabajo, haz clic en el botón para unirte aquí abajo o visita basicsinsider.com. Por cierto, si están usando la aplicación de YouTube en su iPhone o Android, el precio es más alto porque la App Store cobra comisión. Si prefieres no pagar ese precio, visita nuestro canal desde un navegador en tu teléfono o computadora. Nos encantaría tenerte. Muchas gracias por tu apoyo. Ahora, volvamos al video. Quiero dejar algo claro. El contenido del canal principal no va a cambiar en absoluto, porque hemos recibido algunos comentarios y correos electrónicos al respecto. Nuestra cobertura seguirá igual. Estamos creando Basics Insider, solo material extra para que los miembros accedan a análisis tácticos más profundos. Comentarios de la comunidad de veteranos y análisis extensos. Este tipo de cosas no se pueden publicar en YouTube porque restringe nuestros videos. Por eso creamos Basics Insider. Volvamos a lo que Ucrania ha atacado en Rusia. Todos están hablando de los almacenes de Wildberry que están siendo destruidos. Y esa es una historia importante. Así que hablaremos de eso en un momento. Pero esa no es la única historia, porque Ucrania ha estado atacando mucho más que solo almacenes. Mira esto. Justo ayer, drones ucranianos atacaron 13 petroleros más de la flota fantasma rusa en el Mar Negro y el Mar de Azov. Eso eleva el número total de embarcaciones rusas que han sido atacadas por Ucrania a 196. Solo faltan 4 para llegar a 200. Recuerda, esto pasó en pocas semanas. Esta operación comenzó el 6 de julio. Ni siquiera ha pasado un mes y ya han sido atacados 200 buques rusos. Además, también es importante recordar que Ucrania está usando drones no tripulados, lo que significa que no se está poniendo en riesgo ninguna vida ucraniana para llevar a cabo estas operaciones. Y esa es exactamente la razón por la que los blogueros de guerra rusos se están enojando tanto. Mira este mensaje de un bloguero de guerra ruso. Antes había cupones de comida. Pronto, hasta las salidas de petroleros en el Mar Negro lo requerirán. La flota rusa del Mar Negro está atrapada en sus bases, incapaz de navegar hacia mar abierto. Un recordatorio: Crimea fue tomada precisamente para que Rusia pudiera dominar el Mar Negro. Creemos que si Vladimir Vladimirovich Putin supiera sobre esto, ya habría tomado medidas. Pero nadie se lo informa. Seguramente, al mantenerlo desinformado, aún cree que el crucero Moskva sigue siendo el buque insignia frente a la isla de las serpientes. Esperamos lo mejor. Ahora, para quienes no entienden el chiste, el Moskva era el buque insignia de la flota del Mar Negro de Rusia, pero Ucrania lo hundió en 2022 hace 4 años. Y ahora este bloguero de guerra se burla públicamente de la idea de que Putin todavía no sabe en qué año estamos. Putin aún espera que esa operación militar especial de 3 días termine. Esta es la vieja estrategia rusa. El buen zar y los malos boyardos, creyendo que el zar siempre es sabio y bueno. Y que los problemas del país siempre los causan los asesores, los boyardos que le dan información falsa e incorrecta. Es la antigua técnica rusa para sobrellevar, pero seguro que a Putin no le molesta. Para Putin, solo le importa seguir en el poder, mientras los rusos no lo culpen por sus problemas. Él está feliz. Pero lamentablemente, eso es difícil de sostener, porque los rusos ven cómo su país se quema hasta los cimientos. Y sí, me refiero a los almacenes de Wildberries. Si se perdieron el último video, aquí va un resumen. Wildberries es una gran empresa rusa, similar a Amazon en Estados Unidos, pero, estructuralmente hablando, Wildberries en realidad es mucho más dominante dentro de Rusia de lo que Amazon lo es aquí en Estados Unidos. De hecho, su infraestructura logística es tan grande y tan eficiente que el ejército ruso los ha estado utilizando discretamente para abastecer las líneas del frente. Los han estado usando para, ya sabes, resolver sus problemas logísticos. Por esta razón, los ucranianos comenzaron a atacarlo hace unos 5 días, y los ataques han empeorado cada noche. Comenzó con un almacén en la región de Moscú, no en la ciudad, sino en la región, o sea, como todo el estado. ¿Y adivina qué? Así luce ese almacén pocos días después del ataque. Míralo. ¿Adivina qué? Desde entonces, Ucrania destruyó más almacenes de Wildberries.
En 2 días atacaron 3 más. Fue una noche muy exitosa para las fuerzas ucranianas, eliminando 2 grandes instalaciones de Wildberries en el sur de Rusia. Y aquí están los videos. Ese incendio no parece real. O sea, es difícil creer que ese incendio sea real. Es enorme. No creo que nada vaya a sobrevivir ahí adentro. Y este es el clip que vimos al principio del video, donde la chica le agradecía a Putin por el amanecer. El cielo ruso, eso puede afectar la calidad del aire. Esto lo veremos en un momento, pero las 2 instalaciones que Ucrania destruyó eran la 4ª y la 6ª más grandes de la empresa en el país. Así que están dejando fuera de servicio instalaciones enormes. Creo que la primera ya fue atacada. Solo quedan unas pocas de las 10 más grandes. Aquí hay otro clip de un ruso descubriendo exactamente lo que está pasando justo afuera de su ventana. Escuchen. Yo era un... En este clip, ves un helicóptero intentando apagar el incendio, pero no tiene ningún efecto. Es como un mosquito tratando de apagar un incendio o algo así. Todavía puedes escuchar como unos estallidos. Parece que restos de algo están explotando. Helicópteros vuelan intentando apagar incendios, pero no han tenido éxito. Hay smog. Al final, el lado derecho es el que más se quema. El humo se está oscureciendo. El de la izquierda sigue aguantando. Si no apagan el fuego de la derecha, el de la izquierda también se incendiará. Y el de la derecha ya casi está quemado. Apagan el fuego con un helicóptero. Y la escala es tal que el helicóptero parece un puntito diminuto frente a todo eso. Bien, aquí está el helicóptero. Ahora, para algunos rusos, esto en realidad les está dando muy buen contenido para TikTok. Muchos de ellos simplemente tienen el incendio de fondo y hacen videos fingiendo que no está ahí, y se está volviendo viral. Buenos días. Por alguna razón, hoy me levanté al amanecer. No entiendo. Por alguna razón, me están atormentando algunos pensamientos angustiantes. Pensamientos. Bueno, es solo que, ¿sabes? Somos de la generación Z. ¿Por casualidad sufres de pensamientos angustiantes? Hoy, por alguna razón, me siento especialmente ansiosa. ¿Por qué me inquieta? Ahora, además de esto es algo que aún no se ha confirmado. Pero mientras grabo esto el jueves por la mañana, hay otro almacén. Hay un incendio cerca de un almacén de Wildberries en Rosneft. No sabemos exactamente si el almacén fue alcanzado o si fue otra cosa la que fue impactada. Si tuviera que hacer una conjetura fundamentada, probablemente tendría que adivinar que fue el almacén de Wildberries. En unas horas tendremos más información, y si el almacén fue alcanzado, eso significa que Ucrania atacó 6 de los 10 principales almacenes de esta empresa. El 1, el 2, luego el número 5, 6, 7, 8. Puedes adivinar fácilmente lo que sigue, y después de eso, Ucrania pasará a otra cosa. Ahora, por suerte para los rusos que están perdiendo todo lo que tenían en estos almacenes, hace poco, la directora ejecutiva de Wildberries anunció que proporcionaría compensación para todos los vendedores rusos que lo perdieron todo. Ahora, no todo es lo que parece. Así que hablaremos de esta compensación en un momento. Pero antes de eso, vi un video de un comerciante ruso haciendo una pregunta muy importante. Y esa es una pregunta que el Kremlin debería hacerse. Cuando Ucrania decidió atacar las refinerías de petróleo rusas, atacaron refinerías rusas de petróleo. Cuando decidieron atacar los petroleros rusos, ¿adivina qué? Atacaron los petroleros rusos. Y cuando decidieron atacar los almacenes de Wildberries, atacaron los almacenes de Wildberries. Entonces, ¿qué está haciendo exactamente el Kremlin para detenerlo? ¿Y qué pasa si Ucrania decide atacar algo mucho más importante? Eso es lo que este tipo está preguntando. Escucha. Yo por un Ucrania куда хочет бить. Entonces, si entiendo bien, Ucrania ataca lo que sea, los ¿Entiendes? objetivos que elige. También Así que es puede el más alto. alcanzarlos. Y el bazar Entonces, sigue. si quieren atacar todos, refinerías Sí, las yo solo atacan. sería pobre. Si quieren atacar los almacenes de Wildberries, lo hacen. Si mañana deciden atacar, ni siquiera sé, Pues el Kremlin, aeropuertos, estaciones de tren, el complejo militar industrial. los atacarán. Fui jodido por un... Entonces, ¿qué pasa después de eso? Ahora, hablemos de esa compensación.
Como pueden imaginar, hubo una intensa presión política sobre Wildberries para pagarle a las personas que están perdiendo todo. Aunque Wildberries cambió su contrato hace 10 días, en esencia, dicen que si hay un ataque de dron en sus almacenes, no se hacen responsables. Sin embargo, la directora ejecutiva de Wildberries afirmó que compensará a los vendedores. Pero aquí las cuentas no tienen sentido. Verás, según estimaciones, y estas son solo estimaciones de expertos rusos, la empresa probablemente perdió alrededor de 3.5 a 4 mil millones de dólares, aproximadamente 300 mil millones de rublos en mercancía, en los últimos 5 días. Eso es mucho dinero. Pero tal vez pienses que, relativamente hablando, quizá para una empresa tan grande, eso no es mucho dinero. Eso es lo que yo creía al principio. Investigué y esta empresa vale solo 9 mil millones de dólares. No digo que 9 mil millones de dólares no sea mucho dinero, lo es. Pero una empresa de ese tamaño no puede asumir 4 mil millones en pérdidas. Al menos para mí, eso parece muy poco probable. Ninguna empresa de 9 mil millones tiene 4 mil millones en efectivo. ¿Y sabes qué? Volvamos a su declaración inicial. Ella prometió compensar a los vendedores. Ella no dijo que pagaría la cantidad total que perdieron. Y eso es exactamente lo que está pasando. Aquí tenemos un clip de un vendedor de Wildberries que recibió su compensación y ni se acercó a lo que él esperaba. Échale un vistazo. Hoy es 23 de julio y Wildberries nos pagó la compensación por la mercancía que se quemó en su almacén el 18 de julio. Déjame mostrarte el monto de la compensación. Este es el valor del inventario restante en uno de los almacenes atacados de Wildberries. Y ahora les mostraré cuánto nos compensó hoy el Banco Mundial. Pago voluntario por mercancía dañada como resultado de fuerza mayor. La cantidad es de 10.687 rublos con 94 centavos. Esta es la compensación que recibimos. ¿Lo recibiste? Escribe en los comentarios si recibiste algún cambio hoy o no. El dinero que recibió fue menos del 1% de lo que realmente perdió. De hecho, fue menos de la mitad de 1% de lo que realmente perdió, lo cual es realmente insultante. En ese punto, hubiera sido mejor no recibir nada de dinero. Ahora, por supuesto, este ataque definitivamente es algo positivo, pero no quiero que parezca que solo Ucrania está golpeando a Rusia. Rusia ha estado respondiendo, y desafortunadamente, como siempre hace Rusia, están respondiendo contra objetivos civiles. Pero antes de cubrir esas historias, te mostraré cómo los medios rusos, la maquinaria de propaganda rusa, cubren los ataques a los almacenes de Wildberries rusos. Échale un vistazo. El titular: la infraestructura logística de los mercados en línea está bajo ataque. La economía rusa corre el riesgo de enfrentarse a un nuevo factor proinflacionario. Los ataques a la infraestructura logística y sus consecuencias pueden convertirse en un nuevo factor proinflacionario en la economía rusa. Esto exigirá atención especial del Banco Central. Como ocurrió con el desequilibrio del mercado de combustibles tras los ataques ucranianos a refinerías de petróleo, Kommersant ha calculado que, en una semana, los ataques con drones han afectado 5 almacenes de Wildberries con un área total de 802.000 metros cuadrados, o el 14.3% de la capacidad logística total de la empresa. El 8% de la capacidad suspenderá temporalmente sus operaciones. En un futuro cercano, es probable que la logística sea revisada, con ciertos productos enviados a los Urales y Siberia para almacenaje y un aumento en la proporción de vendedores con sus propios almacenes. La portada de Moskovsky llega hoy a Komsomolsk. Los rusos otra vez esperan que los precios se disparen. Como mencioné, Rusia ha estado contraatacando y atacando civiles ucranianos. El 21 de julio, atacó la región de Chernihiv, golpeando un edificio administrativo y dejando una persona herida. Al mismo tiempo, atacaron un edificio residencial en la región de Sumy, donde 6 personas resultaron heridas, incluidos 4 niños, y también atacaron infraestructura en Odessa. Luego, la noche anterior, Rusia atacó y mató a una niña de 11 años llamada Mariya Levchenko. Ella estaba con su familia en su casa cuando las bombas rusas cayeron y lamentablemente no sobrevivió. Esto ocurre frecuentemente en Ucrania. Muchos niños resultan heridos por ataques rusos. Por eso, nos unimos a United 24, organización sin fines de lucro creada por el presidente Zelensky. Al asociarnos con ellos, de hecho, hemos creado una campaña de recaudación de fondos donde ustedes pueden donar directamente a las defensas aéreas de Ucrania. Las donaciones serán para la defensa aérea de Ucrania. Hemos cubierto esto por mucho tiempo, ya que Ucrania lo creó porque realmente lo necesitaba. Buscaban cómo detener drones y misiles rusos. Esta fue su solución. Además, la plataforma asociada United 24 ha sido la principal plataforma para recaudar donaciones benéficas desde que se estableció en mayo de 2022, después de que comenzó la invasión.
Puedes donar a esta campaña ahora mismo yendo al enlace en la descripción o escaneando el código QR en tu pantalla. Tus donaciones ayudan a Ucrania a salvar más vidas civiles inocentes. En el sitio web puedes ver exactamente cuántos drones y misiles Rusia está lanzando contra Ucrania cada año y te muestra exactamente cuán necesario es cada misil de defensa aérea. En el sitio web puedes ver exactamente cuántos drones y misiles Rusia ha lanzado contra Ucrania cada año. Y como puedes ver, cada año, los drones y misiles rusos solo van en aumento. Y esta es exactamente la razón por la que esta defensa aérea es tan importante. Se ha vuelto crucial para salvar vidas y proteger la infraestructura ucraniana, para que puedan seguir luchando. Así que si quieres donar, puedes hacerlo haciendo clic en el enlace en la descripción o escaneando el código QR en tu pantalla. Creo que esta organización sin fines de lucro está registrada en Estados Unidos, así que si donas desde Estados Unidos, puedes deducir tus donaciones de tus impuestos. Creo que hay leyes similares en otros países, aunque no estoy totalmente seguro. De todos modos, tu dinero va a una buena causa. Eso es todo lo que tengo para ustedes. Mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video.